Hola, hola, hola. Hoy estamos aquí para hablar de salir en la prensa, porque este sector nuestro muchas veces sale en la prensa para mal, pero afortunadamente esta vez ha salido una noticia que en cierta medida está impulsada desde nuestro sector, y es que Carlos Pérez y Avapro han publicado en un diario de Málaga una noticia que ellos han, digamos, apadrinado, ¿no? Es decir, y es conseguir que se nos tenga en cuenta, pero se nos tenga en cuenta desde el conocimiento y no se intente siempre regular desde la distancia o con ánimo restrictivo. Muchas gracias por estar hoy aquí, Carlos, y yo creo que ha sido un éxito que hayáis sacado esta noticia en el diario, ¿verdad? ¿Cómo fue todo esto? Pues muchas gracias, Juanjo, por tenerme aquí Un contigo y placer. es un gusto, como siempre, y fenomenal el trabajo y la labor que haces de dar difusión además en todas las distintas disciplinas y perspectivas. Esto, para responder a tu pregunta, nosotros cuando montamos la asociación y tenemos nuestro gabinete de comunicación, siendo un sector que siempre se le ha buscado todas las aristas posibles y hemos estado totalmente vapuleados, ¿no? Y atacados desde las distintas perspectivas y siempre de una forma muy demagógica. No hemos querido entrar nunca al trapo de esto. Uno, pues porque al final realmente somos un nuevo modelo que el propio turista nos está pidiendo, es decir, que aquí manda la demanda y al final luego la administración se está dando cuenta de que esto está generando economía, genera riqueza, genera empleo, pero sí obviamente hay luego una parte de opinión pública. Nuestro papel siempre ha querido ser papel, o sea, una posición blanca, neutral. Hemos siempre querido tener una posición constructiva y positiva a nivel de dar datos del sector, dar métrica, porque siempre con datos creo que hay mucho más rigor que decir, no, pues la vivienda sube el precio de la vivienda. No, oiga, estamos viendo que en la mayoría de ciudades hay unas tensiones y una mayor problema de vivienda vacía. De hecho, siempre estamos, o sea, la vivienda vacía está más del doble de viviendas turísticas, por lo tanto, los ayuntamientos están usando esto como chivo expiatorio, ¿no? Como cabeza de turco aquí para atacar y desatender a lo mejor otras obligaciones que deberían de ser más prioritarios. El sector ahora mismo está yendo por, como sabéis, ¿no? Tenemos distintas normativas, las competencias están delegadas en las comunidades autónomas, lo cual eso no es siempre lo mejor porque tenemos 17 definiciones diferentes de lo que es una vivienda turística. De hecho, en Andalucía, en casi toda España se llama BUT, en Andalucía se llama VFT y a partir de ahí, pues toda esa delegación de competencia va por distintas normativas autonómicas. A la vista de que vienen normativas de próximos ayuntamientos, lo que estamos haciendo ahí en ese artículo es trasladar un mensaje a los ayuntamientos para pedir pues rigor, porque al final para que se apruebe una norma y no pueda estar impugnada o tenga su criterio jurídico, tiene que ser proporcional, tiene que ser necesaria, de interés general y tiene que estar justificada. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en Sevilla y en Cádiz ha sido un tema totalmente demagógico y totalmente político para cumplir con una campaña que haya planteado este partido o esa coalición para intentar capturar votos, etcétera. Ahora que estamos en periodo de pre-campaña, pues también hemos precisamente salido recientemente pidiendo a Daniel Pérez, la oposición del Ayuntamiento de Málaga, o sea, del partido PSOE, porque parte de su campaña la ha centrado únicamente en culpar a la vivienda turística de las tensiones que hay a nivel inmobiliario en la ciudad de Málaga. Cuando hablas cualquier informe de cualquier consultora de inmobiliaria, hay tensiones en industrial, hay tensiones en suelo comercial, hay tensiones en residencial, pero Málaga es la ciudad que más gente está teniendo nueva censada, más extranjeros están incorporando. Hay tensiones en todo, en todas las tipologías y bueno, pues hacer demagogia siempre es fácil y nosotros como asociación y como sector nos estamos diciendo, oye, queremos estar con menos papeles que una liebre, por decirlo coloquialmente. Estamos diciendo como sector, entendemos que hay que regular los territorios, tú que eres arquitecto entiendes que obviamente para eso hay un plan general que te puede definir, pero claro, no es lo mismo en una situación o una tensión que pueda haber en un centro de Sevilla o de Málaga que la situación de Almería o Torrox o muchos municipios que no hay planta hotelera y en zonas rurales, por ejemplo, porque no está justificada una inversión hotelera, porque no hay ese volumen, ese tráfico y gracias a esta modalidad
pues se está llevando esa riqueza y ese turismo y esa actividad económica. Bueno, pues esta polaridad que te puedes encontrar en el territorio va a depender de los ayuntamientos, pero sí pedimos ese rigor. Es importante lo que comentas de los datos, me parece relacionado con lo que hablábamos de planificación, porque es fácil, como parece que el sector del alquiler de corto plazo, el alquiler turístico, somos un sector que se puede comer todas las culpas desde el punto de vista de la demagogia. Al no haber datos es muy fácil empaquetarnos al no quererse utilizar los datos es muy fácil empaquetarnos todas las culpas. Pero como tú decías, desde el punto de vista de la planificación urbanística, ahí hay unas autoridades que tienen la obligación de planificar. Y si hay unas tensiones, como tú dices, en el suelo industrial, el suelo comercial, el suelo residencial, me da que no encaja que sea todo culpa de la vivienda turística, porque algo habrá que hacer desde el punto de vista de planeamiento. Por eso es importante que se tenga en cuenta todos los datos y toda la cuestión, porque antes de regular, como te decís en el artículo, habrá que conocer, habrá que tener en cuenta lo que está pasando, habrá que incorporar todo esto a las previsiones y a las planificaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo es una demanda que está existiendo y es una actividad que existe ahí y, como tú dices, sí que queremos ser regulados, pero regulados con conocimiento de causa, no desde la distancia. Correcto, y en esto que tú comentas, precisamente es lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Es decir, esos datos o ese rigor que es el que pedimos y la seriedad, que además precisamente por eso está ahí el político, ¿no? Por eso lo pagamos, para que haga... o sea, lo que no puede haber es un político de decir, oye, vamos a regular esto y aunque sea una norma que sabemos que es constitucional o que se va a ir a los tribunales, hemos satisfecho a ciertos sectores que a lo mejor nos puedan estar interesando o presionando y ya nos veremos en los tribunales. No porque eso es regular mal, eso es generar incertidumbre, eso es desincentivar la inversión, empobrecer a nivel de turística un destino, o sea, lo hace menos competitivo, entonces tiene grandes y altas consecuencias. La gente se cree que un mal político no hace daño, como siempre digo, hace más daño un tonto que una guerra. Y realmente, y hacer el tonto es gestionar sin datos y sin criterio, habiéndolos, porque además los hay. Te digo algunos datos. En el caso de Sevilla, por ejemplo, tenemos que en Visesa, en la empresa municipal de vivienda, existen 23.000 viviendas vacías, ¿vale? Respecto a las 320.000 que hay. Eso supone el 7,16%. De alojamientos turísticos de viviendas hay 7.000, de las cuales no todas están activas todo el año, o sea, estamos hablando solo de 4.000. Eso sería el 1,39% respecto al 7,6%. De modo que a mí que me digan, que me expliquen si realmente ahí hay un problema de vivienda vacía o de vivienda turística para ponerse a regular. En el caso de Málaga también hablamos de que hay 10.000 vacías respecto a 5.000 activas. Caso de Cádiz, estamos hablando de que hay 54.000 en total, Cádiz más chiquito, 8.000 están deshabilitadas y unas 1.500 son turísticas. O sea, en todos los casos nunca llegamos a más, no se llega a más del 3%, cuando en el resto de vivienda vacía estamos hablando entre un 5, un 4, un 7%. Es decir, hicimos un estudio nacional y acá hay informe, o sea, la propia Comisión Nacional de Mercado de Competencia ya dijo que la vivienda turística no es el único responsable, que hay muchísimos factores que afectan al precio, a la situación urbanística de un destino. Y lo que tampoco puede ser, Juanjo, es que abanderando de que tenemos un problema urbanístico o que ciertas zonas haya saturadas, tenemos que prohibir. No, eso ya lo puede usted hacer a lo mejor en su casa cuando tenga usted un bebé o un niño que es lentejas, ¿no? Ha tomado la deja. Pero en un sector que además es estratégico, que ha tenido el impacto económico que tiene. Estamos hablando de Málaga, más de 300 millones de euros de impacto, en Andalucía de 3.800 en el año pasado, es decir, de un sector que mueve turismo residencial, turismo sanitario, alojamiento corporativo. Es decir, todo esto es una actividad económica demasiado grande y demasiada envergadura como para usarlo como moneda de cambio en un panfleto político. Entonces, ahí en ese sentido sí es un poco el reclamo de esa nota de prensa y de otras posteriores que estamos publicando porque la situación es esta.
ponéis encima de la mesa datos muy interesantes. Es decir, una de las intenciones que ha habido siempre en España es prolongar la estancia media, ¿no? Tenemos una fórmula que es el turismo, el alquiler vacacional o el alquiler de corta estancia, que por definición siempre tiende a unas estancias más largas. Aprovechemos esa ventaja. Tenemos la ventaja de que podemos integrarnos más fácilmente con formas como el co-living, con formas como las residencias corporativas, como las estancias corporativas. Es una grandísima oportunidad la que tenemos delante de nosotros si la sabemos aprovechar bien. Como tú dices, hace más daño un tonto que una guerra. Consigamos que las autoridades sean capaces de ver esta gran oportunidad que tenemos aquí, se articule, se regule, pero no perdamos este tren, ¿verdad? Sería una gran pena que como sociedad perdiéramos la oportunidad de incorporar las ventajas de estas nuevas fórmulas, de traer gente a nuestras ciudades, de hacer que las ciudades sean más competitivas y sobre todo también más abiertas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es esa pista de aterrizaje para la persona que llega a la ciudad, que pueda estar un mes, 2 meses, unas semanas y de ahí empieza a hacer su vida, ¿no? Quizás esa es una fórmula de éxito, mezclar un poco todo esto de una manera interesante. Y ya no solo esto, es decir, que nosotros desde las asociaciones, lo que te digo, o sea, tenemos ahí un sentido de responsabilidad grande y tratamos los temas en junta directiva, etcétera. Es decir, el papel nuestro ha sido de buscar soluciones. O sea, en Málaga, tema de convivencia que se ha dicho, nosotros hemos hecho la iniciativa de instalar el sistema de monitorización de ruido en más de 1.000 viviendas que están ya hechas, una prueba piloto, ha sido la tercera de Europa. Y ha sido un éxito, o sea, se empezó la campaña que podía haber salido mal realmente, pero ha salido una campaña exitosa, pues empezamos en agosto con la feria incluida y también tenemos datos y el total de las pernoctaciones de que haya habido una incidencia, no sé si fue el 0,0 y pico por ciento, o sea, que estamos hablando de que las incidencias muchas veces se activan la alarma, pero porque a una familia que están charlando se les avisa, se les llama, oiga, tal, bajan y tal. La propia policía local nos decía el propio concejal que las incidencias también el 0,05, es decir, y muy localizadas a 2, 3 malos actores. Pues, oiga, no vamos a regular a todo un sector ni a criminalizarlo pues porque haya 2, 3 malos actores. Establezcamos un sistema de inspección y de sanciones para esos malos actores porque nadie los quiere, ninguno queremos esto, pero que si se buscan soluciones y si la solución y la actitud es proactiva, pues desde este sonómetro a certificaciones de calidad. Nosotros en Málaga ha sido también el proyecto piloto del SICTEC. Nosotros desde AvaPro solicitamos que se incorporase, porque dentro del SICTEC estaban los camping, hoteles, etcétera, pero no había para vivienda turística. Solicitamos que se incorporase y Málaga se hizo el piloto. Bueno, pues este año, gracias a la vivienda turística ha posicionado a Málaga como la ciudad con mayor número de certificaciones de calidad, compromiso de calidad turística de España. Es decir, ahora mismo Málaga, y esto ha sido pues, gracias al volumen de viviendas turísticas que se han incorporado. Por tanto, es decir, que cuando hay una buena voluntad y un sector comprometido, como estamos demostrando, creo que lo único que se trata es establecer ese modelo de gobernanza y de esa relación público-privada para buscar esas herramientas. No esta solución que decíamos, ¿no? Del niño chico de castigado, ¿no? Prohibimos y esto es lo que hay. O sea que... Oye, pues yo creo que podemos tener esperanza en un futuro en el que las autoridades sean más sensibles a la gran oportunidad que supone este sector, sobre todo de ser capaces de dialogar con asociaciones como AvaPro, que están mostrando una actitud muy constructiva, porque lo que podemos conseguir no solo es importante para el sector, sino yo creo que es importante para la sociedad y para nuestros pueblos y ciudades que sepan aprovechar esta oportunidad e incorporar esta flexibilidad en el uso de la vivienda que dotará de mayor capacidad de adaptarse a las nuevas realidades sociales, de atraer más talento, de atraer más trabajadores cualificados, más empresas y más creación de valor, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos, es proyectar nuestras sociedades hacia el futuro con mayor calidad de vida y con mayor valor añadido y con mayor integración social. Y muchísimas gracias, Carlos, por contarnos esto. Muchísimas gracias por la labor que hacéis desde AvaPro de ponerles datos delante a las personas que quieren entrar a regular este sector, de conseguir esa cogobernanza que tú dices que es buena, no solo para el sector, sino para la sociedad, y por todo el trabajo que hacéis en AvaPro. Muchas gracias a ti, Juanjo, también por dar difusión a este trabajo. Muchas gracias. Un placer como siempre. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao.